Bueno, muchas gracias a UNICEF, en primer lugar, por invitarme. La verdad que es un honor estar aquí. Yo voy a repetir algunas cosas de las que ya se han dicho, ¿no? Y la idea es esa, es repetir para que nos quede a todos grabados con fuego la importancia que tiene trabajar en la primera infancia y promover las capacidades de la primera infancia. Lo primero que quiero resaltar, voy a hablar de la región, voy a hablar de un poquito de Uruguay, y lo primero que quiero resaltar es que la mayor parte de la brecha socioeconómica de habilidades se genera antes de los 5 años, ¿no? Para América Latina hay evidencia ya contundente de que, por ejemplo, las diferencias en lenguaje receptivo entre niños que están en el primer cuartil de ingresos y el cuarto cuartil de ingresos están entre 0,6 y 1,2 desvíos estándar, y esto quizás suena abstracto para algunos, pero créanme que es mucho, es una cantidad muy, muy grande. Estas brechas se generan desde el nacimiento, desde antes del nacimiento, como decía Luis, y llegan a un máximo a los 4 o 5 años y luego no se reducen a lo largo del ciclo escolar. O sea, la institución escolar no logra reducir estas brechas. Para Uruguay tenemos evidencia de la ENDIS, que de hecho Florencia ya mostró algo, sé que no me voy a detener demasiado, pero por ejemplo este gráfico nos muestra las brechas en lenguaje y vemos que hay más de un 30% de los niños pobres en Uruguay que están en riesgo o en monitoreo, que es una situación casi riesgosa, de desarrollar problemas de lenguaje receptivo, frente a la mitad en niños que no están en situación de pobreza. Y así igual sucede con otros indicadores de habilidades socioemocionales, resolución de problemas, motricidad fina, motricidad gruesa, habilidades de comunicación. ¿Qué sabemos en general de este determinismo? Bueno, y Luis lo decía, esto es intergeneracional. Los estudios que se han hecho muestran que de los ingresos a lo largo de la vida de una persona, la mitad de la variación de esos ingresos se explica antes de los 18 años, y de ese porcentaje hasta los 18 años, la mitad, o sea, un cuarto, se explica por las desigualdades que se generan antes de los 5 años. ¿Qué aprendemos un poco? ¿Qué nos trajo Heckman? Que bueno, hoy no está, pero un poco la idea era que estuviera, y un poco qué ha traído a toda esta temática. Bueno, nos ha ayudado a entender la importancia de la inversión, y sobre todo a nivel de la inversión en primera infancia, sobre todo a nivel de políticas públicas, ¿no? Nos ha enfatizado que hay periodos de mayor plasticidad cerebral y que es clave invertir en esos periodos, porque en esos periodos es cuando se logra desarrollar más plenamente las potencialidades. Sabemos que la inversión en primera infancia tiene algunas características, como ser, por ejemplo, autoproductiva, que quiere decir que las características, las habilidades que yo adquiero mañana van a ser más productivas si yo tuve una incorporación previa de habilidades. Eso quiere decir autoproductividad. Otra característica a la que se refiere Heckman es la complementariedad dinámica de las inversiones, que quiere decir que una inversión me va a dar más retorno en la medida que hubo inversiones previas. Entonces, esto que hace que cuanto antes invierta, más alta va a ser la tasa de retorno en el futuro. Y de hecho, bueno, ya Paolo comentaba al principio algunas de las tasas de retorno que estima Heckman para la inversión en primera infancia, y por ejemplo en el programa PERRI, que es un programa de educación inicial que incorpora a los niños desde prácticamente el nacimiento, la tasa de retorno es de 7 a 10% real anual. En el programa Abecedaria, aunque es otro programa también del estilo, la tasa de retorno es 14%. Este es un artículo que salió hace unos días. Hay otro artículo también de hace unos días que también estima altísimas tasas para el Nurse Family Partnership, que es un programa de visitas domiciliarias. Entonces, bueno, ¿qué sabemos para América Latina? Y yo no voy a hablar en general de las políticas de primera infancia de América Latina, sino que voy a hablar de la investigación científica sobre las políticas de primera infancia y de la evidencia de lo que sabemos respecto a esas políticas.
Y voy a hablar de las políticas de salud, voy a hablar de las políticas de transferencias monetarias, voy a hablar de las políticas de promoción de la crianza, de las visitas domiciliarias, y voy a hablar de los jardines preescolares y jardines de infantes. En cuanto a políticas de salud, sabemos que América Latina ha avanzado muchísimo en los últimos años. Ha habido una gran tendencia hacia la universalización de la salud, hacia mejorar el acceso, y de hecho, por ejemplo, este gráfico nos está mostrando que la brecha en el acceso a la salud materno-infantil entre el quintil más pobre y más rico bajó notoriamente entre el 90 y el 2015. Sabemos que la mortalidad infantil, gracias a este mejor acceso y a otras políticas asociadas, se ha logrado reducir sustantivamente, tanto en América Latina como en Uruguay. Sabemos que hay otras políticas, por ejemplo, como la política antitabaco en nuestro país, que también ha generado impactos positivos sobre la salud al nacer. Por ejemplo, en un trabajo que tenemos con Harris y Triunfo, mostramos que entre el 2007 y el 2010 se triplicó la tasa de cesación de uso de tabaco por parte de las mujeres embarazadas, y esto redujo el peso de las mujeres embarazadas. De esas mujeres que fumaban y dejaron de fumar, el peso promedio del niño aumentó 163 gramos. Otras cosas que hemos estudiado de la reforma de la salud en Uruguay en relación a la salud materno-infantil nos muestran que, bueno, que tenemos que tener cuidado con algunas cosas. Por ejemplo, el pasaje de mujeres vulnerables del sector público al sector privado en la salud generó algunos problemas de acceso a la salud, a los controles del embarazo, aumentó la tasa de cesáreas, quizá por una diferencia en cuanto a la red de atención primaria en la salud pública y privada. Bueno, son temas que hay que atender. ¿Qué sabemos de los programas de transferencias monetarias en América Latina? Bueno, sabemos que han sido programas altamente exitosos para reducir la pobreza monetaria. En cuanto al desarrollo infantil, sabemos que esos programas han tenido resultados que no son demasiado ni concluyentes ni demasiado grandes en magnitud. Por ejemplo, se ha estudiado los efectos de estas políticas sobre la estatura de los niños y sobre la anemia, y se ha encontrado en algunos países como en México o Nicaragua algún efecto positivo, pero en otros no se encuentran efectos sobre ninguno de estos indicadores. En cuanto al desarrollo cognitivo, se encuentran también en algunos países aumentos en el desarrollo cognitivo a raíz de estas transferencias, pero son aumentos que son muy moderados, y en otros países no se encuentran efectos. O sea que, en términos de transferencias, sí, las transferencias logran reducir la pobreza, pero no sería la principal política como para mejorar el desarrollo en los primeros años. Bueno, en Uruguay hay evidencia de que el acceso al PANES, y esto es un poquito, va un poquito contrario a lo anterior que hablaba, ¿no? Que el acceso al PANES generó una caída del bajo peso al nacer en 20%, bueno, y que el efecto parecería responder, sí, a mejoras en la nutrición de la madre durante el embarazo. Jardines y centros preescolares. ¿Qué es lo que sabemos para América Latina? Sabemos que ha habido una expansión muy grande en la educación preescolar en América Latina. Estos son la evolución entre los años 90 y el 2013 para diferentes países de América Latina. Y vemos que el acceso a jardines de infantes se ha incrementado notoriamente en la mayoría de los países latinoamericanos. Pero cuando vamos a medir calidad tenemos un problema fuerte en ese sentido, ¿no? Y en general todas las evaluaciones que se han hecho de calidad de centros han dado evidencia de que la calidad está en los mínimos o por debajo de los mínimos necesarios para poder fomentar el desarrollo. ¿Qué implica esto? Que acceso sin calidad puede incluso ser detrimental al desarrollo del niño, ¿no? Como se ve, como hay evidencia cuando se estudian los efectos de estos jardines de infantes sobre el desarrollo cognitivo. Y lo que vemos es que en algunos países, ¿sí? Por ejemplo,
Ha pasado en Ecuador, ha pasado en Colombia o en Bolivia. El acceso a estos jardines de infantes ha generado, en algunos casos, reducciones en el desarrollo cognitivo de los niños. Por lo tanto, acceso sí, pero acceso a centros de calidad. Es clave que los jardines de infantes y los centros preescolares sean de buena calidad. Bueno, y por último, los programas de educación parental y de visitas domiciliarias. Ya se estuvieron refiriendo previamente a este tipo de programas. Se habló del programa de Jamaica, que es un programa icónico en América Latina porque ha tenido una evaluación de muy largo plazo. O sea, hoy sabemos resultados a los 30 años de los niños que fueron sometidos a ese programa durante la infancia, ¿no? Eran programas de visitas domiciliarias semanales donde se buscaba promocionar las prácticas de crianza, y lo que vemos con esos programas es que generan realmente cambios impresionantes en el desarrollo, ¿no? A nivel cognitivo, por ejemplo, el programa de Jamaica, a los 24 meses aumentaba 0,8 desvíos estándar el desarrollo cognitivo del niño. Hay un programa similar en Colombia que fue hecho a una escala mayor que da resultados de desarrollo de lenguaje, desarrollo cognitivo de 0,2 o 25 desvíos estándar. Y hay otros programas en Ecuador y en el Caribe que muestran evidencia similar sobre la importancia de estos programas. Entonces, bueno, estos programas muestran mucha promesa. Son programas que tenemos que aprender a escalar, porque en general lo que conocemos hasta hoy proviene de evaluaciones muy controladas, muy reducidas, experimentales, ¿no? Y precisamos un poco ver qué va a pasar con ese tipo de intervenciones una vez que las escalemos, ¿no? Para Uruguay, bueno, tenemos el programa de Uruguay Crece Contigo, de visitas domiciliarias, ¿no? Y bueno, y las primeras investigaciones todavía son preliminares, han mostrado que tiene un efecto positivo sobre la motricidad gruesa y efectos ambiguos en otros indicadores de desarrollo dependiendo de la edad del niño, ¿tá? Nosotros dentro de la Universidad de Montevideo, junto con gente de la Universidad Católica y de la UDELAR, también estamos en este momento implementando un programa de crianza en centros CAIF, y bueno, que también tiene una parte de visitas domiciliarias y luego un seguimiento de las familias. Los desafíos de escalamiento de estos programas van por el lado de que, en general, cuando se controla muy bien el experimento, cuando se hace a nivel de universidades, es como fácil hacerle el seguimiento a todos los facilitadores, pero luego cuando se escala, ese seguimiento se empieza a desdibujar y bueno, eso presenta un gran desafío, sobre todo en términos de capacitación y de supervisión. Precisamos pagar también más esos recursos humanos de facilitación de las visitas. Hay temas de autoselección, ¿no? Que no logramos llegar a determinadas familias, no logramos llegar de repente a las familias que más queremos llegar porque es difícil que se seleccionen para participar en los programas. Y bueno, claramente hay problemas de costos, por lo que hay que pensar en algún tipo de intervenciones piramidales donde haya una base más amplia para la población en general y después intervenciones más específicas y más intensas para las poblaciones más vulnerables. Bueno, y por último, cierro acá, en términos de desafíos de política, de cómo seguir. Como decían en la presentación anterior, la inversión en primera infancia requiere de un compromiso político, requiere de que los políticos no tomen este tema como un tema de disputa política, ¿no? Sino que sea básicamente una definición de política de Estado, y creo que todos nosotros que estamos acá tenemos que trabajar para lograr que eso sea así. Un segundo punto es que es importante, de nuevo, que también lo mencionaban antes, no fragmentar los servicios a la primera infancia, intentar que el servicio esté en torno al niño y que no haya una diversidad de programas que ataquen por diferentes lados y que estén poco integrados, ¿no? Entonces, la coordinación y la integración de los servicios es clave. En tercer punto, y esta es más mi área de especialidad, la evaluación del impacto de los programas es clave para poder decidir dónde invertir y cómo invertir mejor, ¿no? Qué es más eficiente,
aprender de todos estos programas que se están dando en Latinoamérica y en el mundo, qué componentes son los que llevan a un mejor desarrollo. Bueno, para eso es clave evaluar, es clave aprender de esa evaluación y también es clave pilotear, es clave generar intervenciones, ¿no? Que muchas veces que también surjan de la propia iniciativa de la sociedad civil y poder pilotear diferentes intervenciones adaptadas al medio que nos puedan demostrar si tiene efectividad o no el programa. Bueno, y esto es todo. Gracias.